Escribe el historiador puanense César Micheluti en su libro Cronología para la Historia de Puan. El 19 de marzo de 1883, antes del trazado del partido de Puan, llegó el señor Francisco Erice a lo que hoy es la estación de su apellido, en el paraje conocido como El Paredón, lindero a la zanja de Alsina. Es reproducción de una publicación del diario El Atlántico de Mar del Plata del 16 de junio de 1935. En esta noche vamos a conocer juntos la historia de este francés que con determinación e inteligencia supo construir una de las fortunas más importantes de nuestra región. Para esta tarea rescatamos el testimonio de personas que nos trasladarán a los años de esplendor de la Casa Erice, un hito de la construcción de nuestro territorio cuando aún en el horizonte solo habitaba el desierto. Los invito a introducirnos en esa historia. Julio César Verón y Narváez es descendiente en tercera generación de don Francisco Erice, nieto de uno de los continuadores de la empresa, su abuelo Bautista Narváez, quien junto a Javier Erice manejaron el impresionante capital heredado. Julio nos cuenta su versión de la historia recogida a través de los años. Bueno, yo quiero empezar del principio. Quiero alabar o honrar, la palabra es honrar la memoria de don Francisco Erice, un francés que se vino de Oloron, Francia, arriba un barco con 2 monedas, 3 monedas, no sé cómo es el cuento, llegó acá, como siempre lo metían en el hotel de los inmigrantes, a hacer la famosa cuarentena, 40 días, le robaron las 3 monedas que tenía el pobre tipo, o sea que de cero, absolutamente de cero, entró al país, se fue a la estación Pardo, que tenía unos parientes que eran de Bioy, que son de la familia de, Adolfo Bioy Casares, de esa. Y bueno, ahí trabajó, según los cuentos de cuando yo era chico, que me contaba mi abuelo y me contaba mi papá, trabajó 2 años como dependiente en una casa de comercio que tenía esta familia Bioy. Trabajó 2 años gratis. Los segundos 2 años cobrando y no retirando el sueldo, lo tenía el viejo Bioy, y iba acumulando para comprar mercadería. Cuando pasan otros 2 años, toda esa plata la transforma en una carreta, la llena de implementos, de recados, de montura, de fideo, papa, todo lo que se podía cargar. Manda a pedir una chica a Francia que en esa época se estilaba, que se llamaba Ana Lesla, la sube a la carreta y arranca de la estación Pardo, que está al lado de Las Flores, por ahí por la zona de Azul, un poquito más para el centro de Buenos Aires, arranca en carreta cruzando todo, parece por Sierra La Ventana, por todo eso, y llega a un cacho de campo ahí que nadie sabe qué es, que hoy sería Castelar, al lado de Erice. En nuestra búsqueda de esta historia, casi 40 años después de la desaparición de la mitológica Casa Erice, nos trasladamos a la ciudad de Mar del Plata, lugar donde reside el señor Johnny Narváez Erice, descendiente de la segunda generación de esta familia. La historia que tengo yo es la que creó la real, que no me cabe la menor duda que el fundador de Erice fue Francisco Erice. No hubo ninguna relación, ningún hermano, todos estos cuentos que vienen de otro Erice, esos son todas mentiras. El origen del dominio de estas tierras, una vez realizado el remate de los lotes de la sección 19ª, muestra a Delfín Huergo como uno de los primeros poseedores, quien se desprende de la propiedad el 20 de octubre de 1884, pasando a ser su dueño Enrique del Mármol, quien al año siguiente, el 17 de abril, vende el campo indicado a Emilio Hoffman y este a su vez lo transfiere a Florentino Villasuso el 20 de mayo de 1885. Por fallecimiento de Villasuso, se inició su testamento a favor de su esposa Ascensión Barrio Nuevo y de sus 8 hijos. El 19 de febrero de 1896, la sucesión de Paula Villasuso y Bravo de Lima se desprende de algo más de 364 hectáreas en favor de Francisco Erice, un francés llegado al país que ya tenía 30 años y había contraído matrimonio con Ana Lesla. Un año antes, en 1895, el Ferrocarril del Sud había proyectado la prolongación del ramal 25 de Mayo, Bolívar, hasta Guaminí, y un año más tarde hasta Saavedra, pasando por Carué y Puan.
A comienzos de 1898, el departamento de constructores a cargo del ingeniero Guillermo White comenzó con la planimetría del tramo Guaminí-Saavedra y el 2 de marzo del mismo año se aprobó la ubicación de las estaciones entre los kilómetros 57 y 83, instalándose en el kilómetro 67 una parada ferroviaria a 400 metros del casco de la estancia Esquina Erice. Fue entonces cuando Francisco Erice y su esposa Ana Lesla donaron a la Compañía del Ferrocarril varias fracciones de tierra con destino a la estación y las vías, con una superficie mayor a las 16 hectáreas, según los registros oficiales. Y hace una epopeya espectacular. Imagínate que el tipo de la nada, absolutamente de la nada, logra una fortuna en su momento cuando él fallece, o la continuidad hasta la época de Don Bautista o hasta la época de mi mamá, una fortuna incalculable. El 16 de julio de 1935 fallece don Francisco Erice. El juez Manuel Nieto declara el 10 de febrero de 1936 como universales herederos a su esposa Ana Lesla y a sus hijos Augusto Esteban, Javier Marcelino Lucas, Eugenia Clotilde Marta y María Elena. El primero era Augusto Erice, que tuvo un ataque de meningitis, que como le pasaba a toda la familia de antaño, no existía la penicilina, no existía nada. Después estaba mi abuela, María Elena Erice, que se casa con mi abuelo Don Bautista Narváez. Estaba Clotilde, la que se casa con Don Ramón Raskin. Estaba Javier Erice, por supuesto. Y me parece que no había otro, no me acuerdo más. Al crearse la firma Erice y Narváez, Francisco, enfermo de asma, delegó parte de su autoridad en esta sociedad, constituida por su hijo Javier y su yerno Bautista. Sin embargo, continuó asistiendo a los escritorios, pero en invierno se trasladaba a vivir a la ciudad de Buenos Aires, donde en 1933, al festejar el cincuentenario de su llegada, organizó un gran asado al que asistieron más de 1000 personas. Mi abuelo lo compró y después vivió mi padre también. Teníamos en Buenos Aires, en la calle Otamendi y Rivadavia, un petit hotel con ascensor y todo. En invierno vivíamos allá. Erice era la casa de tía Amelia primero, vos te acordás, después venía la escuela, el correo, la unión telefónica donde trabajaba Mr. Remo, la casa de doña Susi, la casa de mi abuelo, la calle, y ahí ya empezaba Don Juan y la casa Erice. Toda la cuadra. Sí, señor, en la cuadra se terminaba donde estaba la casa de mi abuelo, que fue la que construyó Don Francisco Erice, un bosquecito, y estaba la calle que daba a la derecha, entraba digamos a los galpones, el corralón de Erice y Narváez, estaba la panadería, estaba la comisaría, nada, qué sé yo. La intensa actividad política y social de Javier Erice, quien fue intendente y diputado, hizo que paulatinamente la conducción de la Casa Erice quedara prácticamente en manos de Bautista Narváez. Su hijo nos relata cómo se incorpora el apellido Narváez a la historia de Erice. Mi padre le pide un dinero que se lo presta mi abuelo Narváez. Mi padre viaja a Inglaterra sin saber inglés ni nada, y se emplea en Inglaterra en la casa Nash, y está 3 años en Inglaterra, aprende el idioma y después vuelve a Buenos Aires y sigue y se emplea en la casa Nash. Después él se debe haber conocido con mi madre en Caroé, con toda seguridad. Yo tanto de eso. O sea que había una relación previa de Don Bautista con Don Francisco, previa al conocimiento con su madre. Eso mismo. Después llegó el momento que cuando se casaron, que mi abuelo lo llevó a Erice. Y la primera casa que vivió mi padre de recién casado es la casa que después ocupó tío Juan. Ajá, la esquina. La esquina del almacén. La de la esquina. El señor Juan Narváez tenía 2 hermanas, Susana y Alicia. Esta última casada con el escribano Julio César Veroni. El hijo de ambos nos cuenta cómo comienza su relación con el pueblo de Erice. Tengo en cuenta mi padre, los 2 días de estrenarme, yo nací el 19 de diciembre, el 21 de diciembre, día del verano, traje una Erice, porque era tradicional que toda la familia tuviera todo el verano
en Erice. Así que, bueno, terminábamos el colegio el 30 de noviembre, ya cuando teníamos 10 años, 9 años, el viejo nos cargaba el tren carreta, que se que no, bueno, el tren Roca que salía a las, yo no me acuerdo si era 4 y cuarto, 5 menos cuarto, salía de Constitución, que tomábamos siempre, llegaba a las 6 de la tarde Erice. Y bueno, acá veníamos, teníamos los abuelos, los capos, nos mandaban a, qué sé yo, entre comillas, trabajar a la estancia Olama, de los primos Barbaritos, qué sé yo, bajo las órdenes de algún encargado general de alguno de esos campos. Mi madre me tuvo con una partera, yo nací en la Casa Grande. O sea, usted nacido en Erice. En Erice, exacto. En Erice yo viví hasta los 7 años que fui al colegio de Erice, era primero superior, y de ahí mi padre me llevó a Buenos Aires, estuve pupilo el resto del primario, estuve en un colegio inglés. Ponele que me acuerde, desde los 9 años sería el año 55, 56, yo me acuerdo muy bien, de antes me acuerdo, yo me acuerdo de, por ejemplo, los galpones pintados de apoyo al plan quinquenal de General Perón del 46 al 51 creo que fue, y después se pintó apoyo el segundo plan quinquenal, yo me acuerdo de eso perfecto, el segundo plan quinquenal que sería del 52 hasta el 56 sería, me parece que vencía la presidencia de General Perón, que bueno, fue derrocado, todos lo sabemos, en el 55. Pero sí me acuerdo muy bien de la casa Erice, me acuerdo, pero bárbaro, porque, bueno, hacíamos todo tipo de tropelía y todos los chicos le afanábamos las llaves del pobre don Juan, que dormía la siesta. ¿Quién es don Juan? Don Juan Narváez es un hermano de don Bautista, que estaba encargado de la parte de la tienda, por ejemplo. A mi padre, un tipo que le daba permiso para cazar antílopes en un arbolito, era un dueño que fabricaba unos chocolates no sé cuántos. Entonces le mandaba a mi padre caja de chocolate de regalo por permitirle cazar. Y bueno, y mi padre no comía nunca. Julio César, Mauricio y eso iban con un camioncito y un acoplador y se iban. Le llevaban el chocolate. En la primera casa de don Juan Narváez, entonces nosotros nos metíamos, le robábamos las llaves, nos metíamos al escritorio la pasábamos por la tienda, íbamos al almacén y le afanábamos esas vitrinas de antes que se abrían así, le afanábamos las cajitas de chocolate, esos Milka, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Bueno. Juan Bautista Narváez pasa a convertirse a partir de la muerte de Francisco Erice en el protagonista casi absoluto de la administración de la Gran Fortuna. Un hombre nacido en 1891 y formado comercial y empresarialmente desde muy joven, a quien sus descendientes describen claramente. Porque debe ser uno de esos personajes, don Bautista, de antes, a los que se le tenía mucho respeto y que se le tenía más que respeto, miedo, ¿no? Era casi miedo, y es más o menos más que respeto. Es el caso de mi madre. Claro. Mi madre, que no se enterara de alguna cosa, mi padre, porque le agarraba un ataque. Es, por ejemplo, vamos a poner que varios de ellos era la envidia, por ejemplo, de la cercanía de mi padre con mi abuelo. No concebían la capacidad de mi padre para estar un paso adelante de los demás. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Que tampoco lo que yo te estoy diciendo no te lo puede decir un extraño, porque no conocen los entretelones, pero yo lo conozco desde el vamos. ¿Por qué crees que, por ejemplo, mi abuelo, en lugar de vivir con tío Javier y la mujer, vivió siempre con mi madre y mi padre? Ahí te das cuenta la relación entre una cosa y la otra. O sea, lo que pasa es que mi abuelo le tenía confianza a mi padre y al hijo no le tenía la confianza necesaria. Mi abuelo, yo lo estoy viendo así, flaquito, con traje blanco, que no era traje blanco, era un pantalón blanco y un saco más blanco o menos blanco, pero no era traje ni mucho menos. Y en estos momentos sería pintoresco para cargarlo, ahí viene el heladero, cosas así, te dame uno de chocolate y crema, y sin embargo nadie, mirá que había gente y gente tomadora, porque antes había que andar con las bolsas, y para que el cuerpo respondiera le daban a la caña, al vino, y que sin embargo había un respeto atroz. Si enfoca el telefonito en cada de las estancias que estaban cerquitas de Erice, mi abuelo tenía uno más tipo central, más importante, se colgaba de arriba.
y en cada estancia había uno de estos. Entonces llamaba, ¿te acordás? Sí. Capaz que no. Bueno, de la unidad telefónica, de la cosa de la batería, y cuando atendía don Braulio se sacaba la unidad. ¿Cómo no? ¿Te has sido y cuando colgaba le volvía a poner la gorra? Estaban a 3 leguas, ¿viste? En el año 1918, la firma Juan Bayona, consignataria de Francisco Erice, se asoció con quienes luego conformarían la firma Erice y Narváez para realizar un convenio con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal Adolfo Alsina, para la compra de campos de gran extensión, que luego serían loteados en fracciones de 300 a 500 hectáreas. Así se adquirieron el Combate y la Conquista, ambos de 18.000 hectáreas, de María Jáuregui de Pradere, y el Espartillar, de 15.575 hectáreas, propiedad de Ernestina Torquín de Bari. En la generación siguiente, Bautista Narváez y Javier Erice incrementan y solidifican la fortuna dejada por don Francisco Erice. Bueno, trabajan, le fallece en el año 36, se funde 3 veces, decía mi papá que esos años de secas terribles, que le tiraba con la escopeta, le tiraba las nubes porque se fundían y bueno, deja una fortuna, deja la cual entre el hijo Javier Erice y mi abuelo don Bautista Narváez la siguen acrecentando. Hace una casa comercial. La firma comercial. Era la casa Erice. Era la casa Erice. Cuando mi abuelo se casa con mi abuela, entonces, bueno, entra a trabajar a la casa Erice y adquiere mucha confianza con don Francisco, lo llega a querer, se le queda Bautista a todas luces, era un coche carrera don Bautista. Entonces, él se retira a los negocios porque tenía asma, me parece, se va a vivir a la casa hermosa que tenían en Buenos Aires y deja a don Javier Erice y a don Bautista Narváez, se forma lo que fue la Erice Narváez. A su hijo y a su yerno los deja a cargo y ellos se hacen cargo y conforman la firma de Erice Narváez. Sí, señor. Esto más o menos, estamos hablando del año 1930. Y mi abuelo creo que era nacido, ¿cuánto? 30. No, antes. Mi mamá es nacida en el año 1923, así que debe ser un poquito antes, debe haber sido el 20 o 19 o 18, por ahí. No tengo la fecha exacta, pero... Ellos toman esta empresa gigante que había Don generado... Francisco muere en el año 35. 35. Ellos toman esta empresa gigante que había generado Francisco, pero la multiplican, ¿no? Por supuesto. Conforman esta firma y a su vez tenían esta familia Bioy, que donde había trabajado, lo llamó, los invitó y vieron que podían comprar campo barato, compraron grandes extensiones, los Bioy, la Pebí, no me acuerdo cuál era el otro apellido, que son todos los que tienen estos campos de... saliendo así, pasando lo de Rosso para el lado de Darregueira, estaba esta colonia primera donde tienen Campo Los Igual, Juan Guilló, Eduardo González, Norberto González, sí, con Norberto González. Después tenía la Zulema frente a la zona de San Miguel, y después tenía otra colonia, o sea, campos grandes, todo colonizado con alquilinos, dirían ellos, que por supuesto no es la palabra, de 200, 100, 300, 400 arrendatarios, ¿no? Arrendatarios, por supuesto. Éramos inquilinos de don Bautista, ya los arbolitos, nos sembramos los arbolitos antes, después sembramos los primos, después sembramos en la conquista, siempre nos daba campo, nos ayudaba, como quien dice, para que el productor siga trabajando. Y gracias a la firma que don Bautista nos ayudó, nos consiguió el crédito y a raíz de ese crédito compramos. Ajá. Si no hubiera sido por este hombre, no se lo hubiera pasado. Eran 1000 y pico de hectáreas de campo. Y bueno, entre eso estábamos nosotros. Y estaba acá yo, Taburrutia, Trebugues. Y yo, Y salieron a venta porque esos campos eran de Bioy, Ajá. vive en Francia. nosotros alquilamos el campo como el administrador era don Bautista. El campo era de la PB de Bioy, pero él era el administrador. Y llegó un momento que el campo se vendía, que los Bioy vendían, y ahí entramos nosotros a comprar. Nosotros lo alquilamos toda la vida el campo de él. Vamos, sea del año 42, ¿cierto? Lo venimos alquilando a Bioy. Y llegó el momento que lo iba alquilando, y se dijo don Bautista, bueno, los campos se venden, muchachos, así que ustedes están en condiciones, dice, vamos al banco, yo les voy a dar la manita, yo les voy a ayudar, dice, y vamos a agarrar, dice, y a ver si ustedes pueden ser propietarios, pueden llegar a ser propietarios. Si no pueden comprar 400 hectáreas que son, compren 200. Pero de cualquier manera cuenten conmigo, ¿eh? Y así llegamos,
¿no es cierto? Nos conseguimos un crédito, por intermedio de él, fuimos a La Plata, ¿cierto? Sí. Fuimos a La Plata y conseguimos crédito y ahí entramos. Y llegamos a ser propietarios, cumplimos y llegamos a ser propietarios, sí. Los colonos o arrendatarios tenían la costumbre de hacer todas sus compras, mercaderías, maquinarias, materiales, etc., pagando las mismas con órdenes de pago emitidas contra la casa edilicia. Esas órdenes eran debitadas en cuenta corriente en las que se acreditaban las ventas de haciendas y cereales. Las casas de negocios de aquellos años, de los comienzos, oficiaban como bancos y las cuentas se revisaban a fin de año, porque la palabra era lo que valía. La casa esa era una casa importantísima, era una de las casas más fuertes de acá Bahía. Sí, porque tenía hasta repuestos de coche, había de todo. Amenazaban los campos, y claro, estaba bien eso. Sí, a la calle bien, y nosotros compramos toda la mercadería, toda la cacería, todo conseguimos. Es así que los otros Noruega acá, los parientes querían que nosotros llevábamos el trigo a Carué, pero nosotros le teníamos tanta cariño al viejo, no lo cambiamos. Sí. Que los patrones están allá. Sí. Y cuando sembramos en la conquista, que tengo un campito allá, decían acá, don Guillermo, si está en el campo, traigan el trigo para Carué. Dice, no, nosotros no lo tenemos que olvidar. Ahí está, porque nos dio una mano muy grande. La mano no decía nada, pero la mano muy grande. El ser era él. ¿Y cómo era el en aquellos años? ¿Cómo era el pueblo? ¿Se acuerdan del pueblo? El pueblo era lindo porque más o menos se mantenía bien, porque ellos, por ejemplo, don Bautista lo mantenía todo más o menos, todo en parte. Y ese pedazo de asfalto lo hizo él, el bolsillo de él. Erice era un pueblo de 100 y pico de habitantes. Y en verano, el hotel que era La Fonda, y bueno, eso fue de mi abuelo y después fue rotando. Eso se llenaba de bolseros, porque en ese tiempo se embolsaba, no había silos, y Erice en verano es una romería. En el verano un infierno, porque era todo a bolsa. Vos te imaginás que ahora te entran, qué sé yo, 500 toneladas de trigo y son 15 camiones o 12 camiones, lo tiran en un silo y no se movió nada más que un chimango. Antes había que hacerlo todo a bolsa. O sea que venían en carro, que no había camiones, y bueno, y estaban las matracas y tenía que estar el tipo que hacía la pila, porque no era fácil hacer una pila de qué sé yo cuántos metros para arriba, que se iba a la derechita, porque no te caía toda la pila. Y bueno, los bolseros, los carreros, pero ahí... Sí, el personal de la estación y todo. La estación era fabulosa, tenía 3 o 4 vagones, 3 o 4 trenes cargueros por día y, por supuesto, diario, uno para allá y uno para Buenos Aires, y para Bahía habría también. El de Bahía no me acuerdo. Además, como en todos los pueblos, el programa. A las 5 de la tarde llegaba el tren de la tarde y todos los tarados íbamos a la estación, no sé a qué, a mirar a los que estaban sentados en la ventanilla, y los que estaban sentados en la ventanilla nos miraban a nosotros, no sé a qué íbamos. Se hacían todas partes. Exactamente. ¿Cuántos años tenían ustedes cuando empezaron acá? Yo tenía 17 años más o menos, y él tenía 22, 23. Sí. Cualquier cosa que uno desconocía o no sabía, iba y lo preguntaba. ¿A don Bautista? A don Bautista, para que se cuente que es el padre de uno. Porque él le decía, mira, tenés que hacer así, obrar así. No, la parte de consejo es muy bueno daba siempre. No. Ahora la casa fue importantísima, la casa, porque tenía de la mercadería, de la más chica, la más grande, la cubierta, vendía de todo. Y aparte al productor, que no podía pagar, le ayudaba. Le ayudaba, la gente sacaba para comer, porque las cosechas eran malas en aquella época, los trigos no rendían como hoy, los trigos vendían 15 bolsas, a veces no daba nada, y había ahí. Y la casa los mantenía. Le daba, sacaba por mes de comer y fin de año, si podía pagar bien y si no, lo hacía tirar. Y gracias, sí, lo hacía pues, aguantaba el jefe máximo, aguantaba. Y a los productores le ayudaba, muchísimo. No, hay mucha gente que dice ahora que las casas de ramos generales se quedaban con lo que ganaba la gente. No, acá no era así. Acá no era así. Y aparte una garantía. Usted iba a liquidar trigo, ni precisaba ni mirar. Lo justo. Correcto. No. Liquidaba trigo, dice, bueno, tomar la liquidación de esto y esto. Precisaba a un peso de un banco. Claro.
el banco. El 16 de julio de este año se cumplirán 75 años de la muerte de Francisco Erice. Sus descendientes de la segunda y de la tercera generación nos cuentan hoy cómo se compuso esa fortuna que fue sin dudarlo la más grande que se conoció en nuestra región. Los campos de Francisco Erice fueron Las Mercedes 2.500 hectáreas, La Conquista 2.000 hectáreas. Eso todo en la zona nuestra, ¿no? La zona nuestra, 2.000 hectáreas. Arbolito 4.600 hectáreas. Perú, 5.000 hectáreas. Y el campo se compraba diferente, digamos. Ahora, la palabra era diferente. Y yo me acuerdo, la estancia de los Caldenes, por ejemplo, que eran 5.000 hectáreas de campo, de esa no me olvido, porque eso era de los Álzaga, que parte de los Caldenes tengo yo ahora. Se lo apartaron a mi abuelo y mi abuelo se lo apartaron muy barato, pero en esa época se hablaba que el cuartel quinto que se estaba volando, que de ahí viene, que se fue todo el mundo de la época de Croto, que vos te debes acordar del ministro Croto. Toda esta gente de la zona de Entre Rivera y Calú del cuartel quinto se dejó el campo y andaban a regalar los trenes de los Crotos. Bueno, lo compraron regalado. Todavía esta gente decía, pero mira la macana que se mandaron, se compraron los Caldenes, 5.000 hectáreas. Y lo decían como una macana, como si vos te compraste un Renault en lugar de un Ford, ¿viste? Compraron 5.000 hectáreas. Lo mismo te digo, Arbolito, compraron con Torre de Pueblo, de una firma muy grande. Sí, compraron 5.000 ahí en Arbolito, 2.200 se quedaron, 10.000 compraron. 5.000 se quedaron los Torres, 5.000 mi abuelo. Bautista, mi padre, él siempre dijo que los campos que él compró, el campo para él era un hobby. El fuerte de él era la casa de negocio, la administración de cereales y la administración de campos a franceses, que entre ellos era Bioy, los dueños de los aromos. Él agrandó. Sí, y mi padre con tío Javier fueron comprando campos en la firma de Erice Narváez. Sumando a los que ya había dejado. A los que ya había dejado mi abuelo. ¿Y usted tiene una idea cuántos llegaron? Sí. Por ejemplo, vamos a poner Erice Narváez, que fueron mi abuelo, mi padre y mi tío. Compraron los primos, que es el campo nuestro, que eran 3.005 hectáreas. Los Caldenes 5.000, son 8.000. Espartillar eran 5.000, 13.000. Y mi padre después compró Quebracho 2.500, pero ya cuando se habían separado mi tío y mi padre. O sea que la cantidad que dejó mi abuelo es más o menos la que tenían tío Javier y mi padre. El país cambió. Los años implacablemente fueron erosionando el paisaje. El fuerte predominio de las grandes casas de ramos generales y sus administraciones agropecuarias se transformaron. La marca personal de esos empresarios de principio de siglo pasó a las generaciones que heredaron, y a la casa Erice Narváez un voraz incendio le marcó el camino de su agonía final. En el año 62 o 64, no me acuerdo. Se prendió fuego la casa Erice y bueno, medio se rompió porque mi abuelo tenía lo que se decía en ese momento periosclerosis, hoy sería Alzheimer, no sé. Mi papá pregonaba, yo me acuerdo siempre que le decía a don Bautista, ya tenemos que empezar a reconstruir la casa Erice, porque si no reconstruimos la casa Erice, esto se va a perder. Y después, cuando se quemó la casa y el campo, el máximo de ahí se fue, había mucha gente del Castelar. Esta gente del Castelar se fueron porque no había más vida, no había más chacarino, el que hombraba bolsa, no había más. Después la gente se fue, ahora después Erice quedó pobre, quedó un desierto al desaparecer el campo máximo. Sí. Los chicos empleados del almacén y los chicos empleados de la ferretería pusieron una firma que se llamaba Aldecoa, Klein y Finolla, porque mi abuelo dejó todo lo que es almacén. Quedó la parte de cereales, pero ya no era lo mismo, porque para la gente, como si un caso, como estuvimos viendo hoy a los Ewald, si no tenían el almacén, ¿para qué iban a ir a Erice? No había nada en Erice, se perdió todo, la carnicería quedó fea, no había más tienda, no había almacén,
no había... ¿Vos viviste esa época, cuando la decadencia de Erice? Claro, totalmente, sí. Quedó en la casa de mi abuelo, la habitación que era de tía Augusto y después fue de tía Victorina, se murieron las dos, y esa lo pusieron como escritorio, en la casa vieja de Don Botín. Ahí quedó Troncoso y dos más, y bueno, pero ya no iba nadie, ¿viste? Dicen que los pueblos sin memoria pierden su pasado. Por eso quisimos rescatar estos relatos de esfuerzos y epopeyas. La historia de un hombre que se convirtió en pueblo, de un pueblo que aún conserva el color de la tierra nuestra y se esfuerza por no desaparecer. La Argentina grande, que fue y que dejó indeleble la marca de aquellos pioneros. A mis nietos yo se la contaría de que en la casa de Liz y Narváez es el trampolín para que la familia Narváez se dice haya recibido la fortuna de que nos dejó nuestro abuelo Francisco Erice, y nos permitió organizar la vida de cada uno, que cada uno esté en una situación o en otra es cosa de ellos. Yo me pongo a recordar y me acuerdo, primero que tengo que agradecer a los que me hacen vivir como vivo yo, como he vivido. Yo nunca tuve un patrón que me rete y que me haga trabajar 14 horas por día. Mi vida no te digo que es un parque de diversiones, pero anda muy cerquita. 60 años de parque de diversiones. Gracias a don Francisco Erice, don Bautista, qué sé yo. Entonces voy, les agradezco, charlo un rato con ellos. Como uno va al cementerio a hablar con mamá y con papá, yo lo hago también con esto, ¿sí? Me parece maravilloso de solo pensar de una persona que con 15, 16 años venga en un barco con 3 monedas, le roben las 3 monedas, a los 4 años trabaje gratis 2 años. Es una epopeya que vos decís, y nosotros, qué sé yo, tenemos problemas porque hay 4 pozos yendo a Rivera, ¿viste? Porque el camino a Gascón tiene pozos que... Estos tipos venían en carreta y dejaron 100.000 hectáreas, la vida asegurada para 100 personas. Es maravilloso lo que ha hecho esta gente.